Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Evangelio de Marcos, hermanos, en el capítulo 6. En el verso 45. Marcos 6:45. ¿Listos, hermanos? Acompáñenme a leer ese verso, por favor, y enseguida oramos y ora por mí. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, entre tanto que él despedía a la multitud. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos muchas gracias. Es un privilegio muy enorme el que me permites en esta mañana de poder exponer tu santa palabra, Señor. Reconozco, Señor, que si no fuera por la obra de salvación que has hecho en mi vida y de santificación que sigues haciendo, no sería digno, Padre, de poder abrir tu santa palabra y de enseñársela a los demás. Así que no es por mis méritos que me presento ante tu pueblo, sino por los méritos de Cristo, quien intercede por mí en el cielo y pide y ora por mí. Después de haberme salvado, es mi intercesor y es el que me ayuda, y me arrojo en sus manos en este momento para pedirle que me ayude y tu Espíritu Santo nos guíe para poder predicar tu santo evangelio. En Cristo Jesús, amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Ya están listos para estos cambios de clima? Qué bonito tiempo estos meses en donde baja la temperatura, se pone muy lindo allá afuera, los árboles cambian de colores. Me gusta mucho. No me gusta mucho el frío, porque ya más adelante, ¿verdad? Para diciembre, enero se viene un frío severo, pero se ve muy bonito para estos meses, octubre, noviembre. Se ve muy bonito allá afuera, muy fresco, muy lindo. Bueno, ¿cuántos están listos para estudiar las Escrituras, hermanos? Con la ayuda del Señor, hermanos, hoy vamos a terminar el capítulo 6. Mantenga su Biblia abierta ahí en el capítulo 6. Podrá usted ver que empezamos en el verso 45 y podrá ver que el capítulo termina en el versículo 56. Vamos a ver todos los versos que nos restan de este capítulo, hermanos. Ha sido un capítulo extenso, tengo que reconocerlo, pero en lo personal ha sido de gran bendición para mí y espero que para ustedes también. Me parece como 6 sermones nos tomamos aquí, más de un mes, casi un mes y medio, ¿no? Espero que esté usted siendo edificado, ese es mi anhelo y esa es mi oración. Bueno, con la creación de la comida para miles de personas, hermanos, en el sermón de la semana pasada, Jesús llegó prácticamente a la cima de su popularidad en Galilea, esta región que fue prácticamente testiga del ministerio de Jesús en su mayoría de tiempo. Recordemos que Jesús solamente va a ministrar a Jerusalén, a la región de Judea, la última semana prácticamente de vida. Ministra allí, llega una semana antes en lo que se conoce como la entrada triunfal, y luego esa misma semana, el viernes por la tarde, lo estaban crucificando. Pero su ministerio básicamente se llevó a cabo en esta región donde ahora con el milagro anterior, hermanos, de la alimentación de las 5,000 personas fue muy impactante. Fue el milagro prácticamente que catapultó la fama de Jesús a un punto en donde ahora sí ya estaba corriendo muchísimo peligro en esta región. Bueno, el ministerio de Jesús había tenido un auge tal que ahora ya el rey Herodes se había enterado del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero después de que alimentó, hermano, a las 5,000 personas a la orilla del lago de Galilea, ahora Marcos nos cuenta otro milagro más en el ministerio de Jesús. Un milagro extraordinario, hermanos, llevado a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro tema el día de hoy. Jesús anda sobre el mar. Jesús caminó sobre el agua, algo, hermanos, que desafía todas las leyes científicas que nosotros conocemos, ¿no?
Por ejemplo, la ley de la gravedad, que dice que dos cuerpos por el peso de su masa se atraen el uno hacia el otro, y el cuerpo que tiene la masa mayor acaba trayendo al que tiene la masa menor. Esa es la razón por la que la Tierra nos jala hacia su centro, porque la masa de la Tierra comparada con nuestra masa es muchísimo más grande y por eso somos atraídos hacia abajo. La ley de la gravedad. Pero también lo que Jesús hizo, hermanos, al caminar sobre las aguas contradice las leyes de la física y los principios de la física. Hubo un hombre llamado Arquímedes que fue el que puso los principios de la flotación y la presión de los fluidos. Suena muy técnico, pero es muy sencillo. Prácticamente Arquímedes, o el principio de Arquímedes, lo que hace es explicarnos por qué una pequeña moneda que apenas si pesa unos cuantos gramos, si tú la pones sobre el agua, se hunde, una moneda metálica, y por qué un barco que puede llegar a pesar miles de toneladas, hecho también de metal, flota. Arquímedes trató de explicar eso científicamente para que uno pudiera entender. Nosotros en nuestra experiencia sabemos que cuando nosotros los seres humanos ponemos un pie sobre el agua y esta agua tiene una cierta profundidad, ¿qué pasa? Nos hundimos, ¿verdad? Eso lo sabemos por experiencia. Por eso siempre le decimos a la gente, si no sabe nadar, no se meta a lo profundo, porque ya sabemos que se va a hundir y si nadie lo saca, se va a ahogar. Bueno, el Señor Jesucristo, hermano, desafiando todas estas leyes que le acabo de comentar brevemente, caminó sobre las olas del mar. Algo que ni los más grandes surfistas pudieran lograr, ni en los más salvajes de sus sueños. Caminar sobre las olas del mar. Se desplazan sobre ellas ayudados por una tabla y después de muchos años de entrenamiento pueden deslizarse sobre esas olas, pero dependiendo de este artefacto que precisamente tiene una característica, fue diseñado para flotar. Bueno, el día de hoy, hermanos, para terminar este pasaje vamos a ver este milagro entonces tan impresionante y qué papel juega este milagro en el ministerio de Jesús. Tenía el propósito de ser un despliegue y una exhibición de poder, como mucha gente el día de hoy quiere hacer milagros y están grabando con una cámara y le dicen al de la cámara, aquí, pon cerquita la cámara, métesela en la boca y vas a ver cómo las muelas, los rellenos que eran de no sé qué ahora se van a volver de oro. ¿Era ese el propósito de Jesús? Si ese era el propósito, ¿por qué no lo hizo en un horario donde todo el mundo lo viera? ¿Por qué lo hizo en una madrugada oscura, en medio de una tormenta donde no había nadie para que fuera espectador de este gran milagro? Bueno, simple y sencillamente porque ese no era el propósito de ese milagro. Los milagros de Jesús en su ministerio tienen el propósito de revelarnos que Él es Dios. ¿Sí? Y es algo que vamos a estar viendo en un sermón y en otro sermón, uno tras otro, porque siempre vamos a encontrar pasajes del Antiguo Testamento que se aplicaban al Padre, que ahora Jesús viene y Él hace esas cosas que el Padre hacía en el Antiguo Testamento, Él las hace en el Nuevo Testamento. Para llevarnos a la adoración. Todos estos milagros pretenden llevarnos a caer de rodillas y decir, tú eres el Señor. Pero ahí esa palabra Señor, entendiendo, tú eres Dios. No simplemente un señor que era un hacendado, dueño de muchas tierras. No, el Señor Dios. Vamos a ver, hermano, estos versículos en tres sencillos puntos. ¿Ok? Número 1, Jesús en oración, verso 45 al 46. Número 2, Jesús anda sobre el mar, verso 47 al 52. Y número 3, Jesús sana a las multitudes, verso 53 al 56. Vamos al punto 1. Jesús en oración. Lea una vez conmigo. Una vez más, leamos el 45 y 46 ahora, los dos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Es por este versículo 46 que nuestro punto se llama Jesús en oración. Pero vamos en orden, vamos a ver primero el 45. Dice que enseguida, esta palabra enseguida que es enseguida después de la alimentación de los 5,000. Después de que se alimentó a toda esta gente, acuérdense que dice que eran como 5,000 hombres, sin contar que hombres y mujeres, dijimos en el sermón pasado que eran 25,000 personas, en realidad las que comieron. Todo parece que este sentido de enseguida tiene una connotación como de prisa, ¿no? Como que a Jesús le urge despedir a los discípulos y alejarlos de esa reunión. Esa reunión que acaba de terminar, donde milagrosamente Jesús multiplicó el pan
y los peces, a Jesús pareciera que por la palabra enseguida, de una forma rápida le urge como alejar a los discípulos de ese lugar. ¿Por qué? Está raro, ¿verdad? Bueno, acuérdese que Juan nos dijo que lo querían coronar rey al Señor. Y es de ese ambiente en donde la gente quiere coronar rey a Jesús que Jesús le urge alejar a sus discípulos. La palabra hizo es bien interesante porque en el griego conlleva insistencia, casi obligar. Es decir, Jesús les dijo a los 12, se me suben al barco y se van. Más o menos eso es lo que en el griego quiere decir esa palabra hizo. Los hizo subir a una barca. Se van de este lugar. Era un momento cumbre de popularidad, ¿verdad? Dijimos. Un momento en que uno en su ego humano, uno puede regodearse en medio de los aplausos y las miradas y decir, wow, andamos con el maestro que hizo el pan y los peces y lo quieren coronar rey. El Señor los aleja de eso porque posiblemente, dicen los eruditos, considera Jesús que los discípulos puedan llegar a ser tentados con esta popularidad y unirse al populacho que quiere coronar a Jesús rey. Y Él no quiere que sus discípulos de alguna manera sean llevados, ¿verdad?, por este fervor colectivo que todas las personas están teniendo allí y que se contagien de este impulso nacionalista, porque acuérdense que ellos lo único que querían era un rey para su nación, no un rey para su corazón, y Jesús los aleja a los discípulos de esa situación. No los dejó disfrutar de la popularidad, más bien les dijo, se me van a Betsaida. Aquí quiero hacer rapidito una conciliación de pasajes, porque en Juan 6:17 dice que los mandó a Capernaum, en el mismo pasaje paralelo, mientras que Marcos nos dice que los mandó a Betsaida. Una explicación muy sencilla sería que iban en realidad a Capernaum. Esto cuando lo ves en un mapa lo entiendes más fácil. Sería que iban en realidad a Capernaum, pero les tocó pasar por Betsaida antes de llegar a Capernaum. Esto lo sabemos porque más adelante veremos cómo llegaron en realidad a Genezaret, que está cerca de Capernaum. Parece que llegaron a Genezaret, pasaron por Betsaida, llegaron a Genezaret, está junto a Capernaum, y de Genezaret caminaron a Capernaum. Le repito, en un mapa es más fácil explicarlo, pero créame que le estoy diciendo la verdad. No, porque luego llegamos a estos pasajes y alguien dice, hay una contradicción en la Biblia. En Juan 6:17 los mandó a Capernaum y en Marcos los mandó a Betsaida. Bueno, ahí está la explicación ya. Tras ordenar a los discípulos, hermanos, que partieran, Jesús dice que despidió a la multitud. Eruditos dicen que tuvo que usar su poder divino para despedirlos, porque acuérdense que esta es una gente eufórica que quieren coronarlo rey. ¿Cómo te quitas de encima a 20,000 personas que te quieren hacer rey? No es tan fácil, ¿verdad? ¡Ey, váyanse, déjenme solo! Esta gente estaba eufórica. Así que de alguna manera es posible que Jesús haya usado su autoridad. Se me van. ¿Ah? Despidió a la multitud. ¿Por qué los despide? ¿Por qué no se deja coronar rey? Porque no era el momento todavía de que Jesús fuera coronado rey. Sí, Jesús va a estar en el trono, pero antes tiene que pasar por la cruz. Y la cruz es algo que la gente no entiende. Bueno, de hecho, en su momento ni Pedro lo entendió. Hasta su discípulo le dijo el Señor, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Señor, no permitas que tal cosa te acontezca, le dijo Pedro, ¿se acuerda? Es decir, la multitud esto no lo entendía, ni Pedro lo entendió en algún momento. Verso 46, y después que los hubo despedido, dice que se fue al monte a orar. Toda la multitud quiere una coronación pública. Jesús busca ¿qué? Una audiencia privada con su Padre en oración. ¿Se acuerda que alguien también ya le había ofrecido a Jesús ser rey antes? ¿Se acuerda quién? El diablo. También ya le había ofrecido a Jesús ser rey. Jesús reaccionó citando la palabra y poniéndose en oración. En esta ocasión es el pueblo la que le están ofreciendo ser rey y Jesús reacciona de la misma manera, orando también ante esta situación. Hermanos, como conclusión de este punto número 1, que le titulamos Jesús en oración, debemos de tener claro, y creo que es algo que lo hemos dicho mucho, que Jesús oraba mucho tiempo. Jesús era un hombre de oración. No solamente oraba muchas veces, cuando oraba largamente. De hecho, en esta ocasión, por el timeline que podemos ver de las vigilias que se cuentan y la hora en que los despidió, etcétera, pareciera que pasó mínimo 6 horas orando el Señor en el monte. Mínimo 6 horas orando en el monte. ¿Sabe? Jesús era verdaderamente hombre, era completamente hombre. Y es posible que en este momento Jesús tenga un tiempo de tensión. Está pasando por un momento de tensión en su ministerio. Han matado a Juan el Bautista porque Herodes dijo,
Cuando oyó acerca del ministerio de Jesús, pensando que era Juan el Bautista, a quien él había matado. La gente lo quiere coronar rey. Sus discípulos todavía no entienden el tema de la alimentación de los 5,000. Estaban en problemas en el mar porque los vientos le eran contrarios, y en este momento entonces pareciera que humanamente hablando Jesús está bajo presión, Jesús está bajo tensión. ¿Qué hace el Señor cuando está bajo presión? ¿Qué hace el Señor cuando está bajo tensión? Se va a solas al monte y se va a orar al monte. Le pregunto, ¿usted qué hace cuando está bajo tensión? ¿Usted qué hace cuando está bajo presión? Deberíamos de hacer lo que el Señor hacía, ¿no? Nos toca enfrentar algún problema de tensión, algún problema de presión, y deberíamos ¿qué? Orar. Hace unos días terminé un libro que habla acerca de las preocupaciones, y ese libro enseña de los daños que provoca la tensión, no la atención, estoy hablando de tensión. Dice que prácticamente nosotros cuando estamos tensos tenemos todo el cuerpo tenso, ¿no? Como stiff, como se dice en inglés. A veces hasta engarruñamos las manos, tenemos el entreceño bien marcado, míreme a mí, ¿no? Apretamos los dientes cuando dormimos, estamos como tensos, la nuca, un gran dolor aquí en la nuca, la espalda, y estamos tensos. Tenemos 1000 cosas, una agenda apretada, problemas que resolver, apenas resuelves uno y te sale otro. Nunca se van a acabar los problemas en esta vida, déjeme decirlo, ¿no? Eso es que va a haber siempre problemas en nuestra vida. Y dicen los estudiosos, hermano, y los expertos, que esa tensión es lo que acaba volviéndose hipertensión en el futuro. Es lo que acaba volviéndose hipertensión. El prefijo hiper quiere decir esa tensión al extremo, llevada al extremo, ya se vuelve una enfermedad. Pero no solo se acaba volviendo hipertensión, sino que también dicen los doctores que destruye la flora intestinal. Te pueden salir llagas en el estómago, úlceras en el estómago. También destruye tu sistema inmunológico, debilitándolo y haciéndote muy susceptible a enfermarte y a estarte enfermando constantemente. Produce migrañas terribles y, por si fuera poco, problemas cardíacos. Es decir, cuando tú estás muy tenso por muchos problemas, te puede dar un infarto. Se abre la puerta en ese momento a que haya más facilidad de que te dé un infarto o un preinfarto y ya quedes ahí condicionado a una situación médica. ¿Qué hacía el Señor bajo tensión? ¿Qué hacía el Señor bajo presión? El Señor se ponía a orar, porque incluso ese libro, que no es un libro cristiano, enseña que orar ayuda a liberarte de la tensión. Y no lo escribió un cristiano. Dice, en mi experiencia investigando a mucha gente que ha padecido de tensión, han dicho que orar los ha ayudado a sanarse. Oiga bien. ¿Habrá algún tenso aquí? ¿Habrá alguien que está presionado? Claro, hermano. Aquí hay varios de ustedes. Ya muchas veces nos estamos casi acabando los dientes, desgastándonos así, tanto masticar, ¿verdad? Tiene uno que ir al dentista y acabar con un safeguard que le llaman, me parece, para no estarse uno acabando los dientes toda la noche, porque se duerme uno y en lugar de descansar estás tenso toda la noche. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer, hermano, para lidiar con esa situación? ¿Qué tiene que hacer? Orar. Porque en el momento en que usted ora y usted pone todas esas cargas en las manos del Señor, usted puede descansar. Señor, mira, yo esta situación no la puedo controlar, ayúdame. Porque yo no puedo controlar esta situación, está fuera de mis manos. Lo que está en sus manos, hágalo. Sea trabajador, diligente, emprendedor, tome iniciativa, etcétera. Estudie, prepárese, salga adelante, luche en la vida. Pero ya cuando usted ha terminado de hacer su parte y no hay nada más que hacer, uno dice, Señor, el resto está en tus manos y haz lo que tengas que hacer en mi vida. ¿Qué le parece, hermano? ¿Ok? Hablar con Dios en oración, tener confianza en Él es un gran alivio para la tensión. No descuiden, hermanos, su vida de oración, porque la presión nos puede hacer explotar. No sé si las mujeres saben que es una olla de presión. Tiene una válvula, ¿verdad? Cuando la presión llega a cierto nivel, ¿qué pasa con la válvula? Se dispara. ¿Para sacar qué? La presión. ¿Qué pasa si no tuviera esa válvula? Explota. Y eso puede pasar también, hermanos, en nuestra vida. Punto número 2. Punto número 2, Jesús camina sobre el mar. Marcos 6, 47 al 52. Lea conmigo, abra su Biblia ahí. Marcos 6, 47 al 52. Dice así, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles.
Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Oiga, estos discípulos, hermano. Vamos verso por verso, dice el 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Tal parece que Marcos en este verso se quiere asegurar de que nos quede claro que hay una separación considerable entre maestro y discípulos. ¿Ok? Dice que al venir la noche, la barca ya está no a la orillita, sino en medio del mar. Y el Señor está en la tierra. Acuérdense que Él subió al monte a orar. Hay una distancia que Marcos nos quiere como remarcar, que nos quede clara en la mente ahí a nosotros. Hay una gran masa no solo de tierra, pero después de caminar sobre esa tierra hay una gran masa de agua que separa al Señor de los discípulos. Hay una distancia entre ellos. Verso 48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Desde una distancia, hermanos, muy grande, en condiciones nocturnas, posiblemente de neblina, con fuertes vientos huracanados, lo cual reduce la visibilidad casi a cero, más si no tengo mis lentes. Jesús, dice Marcos aquí, que los ve que están teniendo problemas. Estaba leyendo un comentarista, me pareció extraño su comentario, porque él dice como que Jesús los ve desde el monte, como que la barca está a la pata del monte, en el lago, y como que Jesús los ve desde allí y no lo ve como sobrenatural, lo ve como natural, como que los está viendo. Coincido más con comentaristas que dicen que esto es sobrenatural, que es de noche, que hay vientos, que hay una gran distancia que Marcos nos acaba de decir en el verso 47, y que de una forma sobrenatural aquí Jesús les está viendo. Ok, ahora aquí hay una aclaración. No es que Jesús en su humanidad tenía una supervista, como una vista biónica, y así es que los vio. No estoy queriendo decir eso. Lo que estoy queriendo decir es que Jesús en su divinidad, a pesar de la distancia y de la oscuridad, sabía exactamente la situación que los discípulos estaban teniendo en medio del mar. ¿Cómo dice que los vio? Los ve remar con gran fatiga. Los discípulos estaban en serios problemas. Aquí esta palabra fatiga habla de que estaban luchando prácticamente por su vida, después de muchas horas de estar batallando contra el viento. Pero ¿sabe qué? Aquí está el consuelo. Porque mientras ellos están batallando en el mar contra el viento, ¿qué cree? Jesús lo sabe. Pero no solamente Jesús lo sabe, sino que Jesús está orando por ellos en el monte. ¿Qué le parece? Jesús está intercediendo por ellos en el monte para que sigan remando mientras Él va a llegar a tiempo, no se preocupen. No al tiempo que ellos quisieran, pero Él va a llegar. ¿Verdad? Eso pasa muchas veces en nuestra vida, ¿sí o no, hermanos? Uno dice: ya, Señor, me urge que me resuelvas esto. Y a veces el Señor te deja ahí unos meses, un tiempo, batallando para que crezcas en fe y aprendas a confiar no en lo que ves, sino en lo que crees. ¿Sí o no? ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? Y luego de repente viene y se resuelve la situación. Porque el Señor nunca dejó de ver la situación, siempre la supo. Ya antes los discípulos habían pasado por una tormenta, ¿se acuerda? Fue todo un sermón, Marcos capítulo 4, 35 al 41, lo vimos acá. Y en esa tormenta el Señor estaba en la barca con ellos. Estaba dormido, despertó, reprendió los vientos y vino una gran bonanza. Ahora los discípulos están en una gran tormenta de viento, por lo menos una tempestad de viento, pero esta vez están solos en la barca. El maestro no está en la barca. Pero a pesar de la gran distancia entre ellos, maestro y discípulos, nunca estuvieron fuera de su cuidado, nunca estuvieron fuera de su mirada. Y aquí viene el primer pasaje en donde en el Antiguo Testamento nos dice que el que puede ver todas las cosas a pesar de la distancia es el Padre. Léalo conmigo, Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Y aquí un comentarista dice algo muy interesante, hermano. Un comentarista dice: la iglesia es muchas veces como una barca en medio del mar, zarandeada por las tempestades,
Pero siempre es un consuelo para los discípulos que sepamos que Cristo en medio de la tormenta está intercediendo por nosotros en el monte. Porque Él ha dado una promesa para su iglesia. Y esa promesa para su iglesia es que nada va a prevalecer contra ella, ¿verdad? Entonces, la barca, dice este comentarista, la iglesia, dice este comentarista, puede ser como esa barca que de repente puede estar zarandeada por el viento, pero el Señor le está cuidando. Y es que Hebreos 7:25 lo dice puntualmente, que el Señor intercede por todos nosotros. Piense bien lo que dice Hebreos 7:25, hermano, es muy profundo. Cristo ora por usted. Cuando usted está pasando por una situación, Cristo está intercediendo, dice, por nosotros. ¿Y sabe cuándo dice Hebreos? Siempre, para siempre, dice interceder por ellos. ¿Qué descanso podemos tener en el Señor por la fe? Decir, yo lo sé, el Señor está intercediendo por mí. Y luego, dice el verso 48, que vino a ellos cerca de la cuarta vigilia. Cerca de la cuarta vigilia dice, vino a ellos. A pesar de que están lejos, a pesar de que está oscuro, a pesar de que los vientos son contrarios, Jesús vino a ellos. No sabía, humanamente hablando, no sabía la ubicación, ¿verdad? Humanamente hablando, divinamente Él sabía dónde estaban. Hoy cuando alguien nos cita en un lugar y no lo encontramos, ¿qué le decimos? Mándame tu ubicación, ¿verdad? No la mandan y rapidito, ya uno llega hasta donde está la persona. El Señor no tenía ese recurso humanamente hablando, pero Él sabía cómo caminar en el mar, en qué dirección, dónde ir, a qué velocidad para irlos a encontrar a ellos todavía en el mar. Esta palabra vigilias es una palabra interesante. Dice que vinieron a la cuarta vigilia. En el siglo I se dividía la noche en 4 partes de 3 horas cada parte. 4 partes, 3 horas cada parte. 4 por 3, 12 horas. Es decir, en esas 12 horas habían 4 vigilias. La primera vigilia comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. La segunda comenzaba a las 9 de la noche y terminaba a las 12 de la medianoche. La tercera comenzaba a las 12 de la medianoche y terminaba a las 3 de la mañana. Y la cuarta comenzaba a las 3 de la mañana y terminaba a las 6 de la mañana. ¿En cuál vigilia vino Jesús? En la cuarta. Quiere decir que vino entre las 3 y las 6 de la mañana. Posiblemente las 3, posiblemente las 2, posiblemente, las 3, las 4 o las 5, las 6, antes de las 6. Vino el Señor a ellos andando sobre el mar. ¿Esto qué quiere decir? Si nos ponemos a ver que los despidió cuando la noche estaba entrando, que pudieron ser entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche en la primera vigilia, y luego el Señor llegó en la cuarta, ¿cuántas horas estuvieron remando los discípulos? Muchas horas, ¿no? Sacando la cuenta según las vigilias. Mínimo 6 horas remando, imagínense. Dicen los expertos que el viaje duraba por mucho 2 horas. Pero ellos ya tienen 6 horas remando casi en el mismo lugar porque los vientos no les dejaban avanzar a ellos. Estaban prácticamente a punto de morir ahogados. Una vez que se dieran por vencidos y dejaran de remar y los vientos volcaran la barca, una situación muy peligrosa la que estaban pasando. ¿Qué pasó ahí? Jesús en esa cuarta vigilia, en esa ventana de tiempo que le acabo de describir, vino a ellos andando sobre el mar. No era cualquier mar. Era un mar agitado por las olas. El Señor no tuvo dificultad en montar una ola, caminar sobre ella y venir hacia los discípulos. En el Antiguo Testamento vemos cómo Jesús le hizo a Israel camino en medio del mar. Y aquí para venir a sus discípulos hace camino sobre el mar. ¿Sí ve? ¿Habrá algo difícil para Dios? Preguntaron cuando se estaba manejando el tema de si Sara podría tener un hijo, ¿no? Y el Señor les dijo, ¿habrá algo difícil para mí? El Señor, hermano, cualquier dificultad que los discípulos en este momento están teniendo no es dificultad para Él, para venirlos a ayudar. Para Él no representa ninguna dificultad. Dicen los eruditos, este es otro pasaje claro que habla sobre su divinidad. Porque resulta que en el Antiguo Testamento el que anda sobre el mar es el Padre, es Dios. Y lo vamos a ver en Job 9:8. Él, hablando del Padre o de Dios, solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar.
Y ahora es Jesús es el que está andando sobre las olas del mar en el Nuevo Testamento. En toda la historia de la humanidad solamente ha habido un hombre que ha caminado sobre las olas del mar. El Antiguo Testamento dice que el Padre camina sobre las olas del mar. Dios camina sobre las olas del mar. No se registra a nadie más en la historia de la humanidad que camine sobre las olas del mar aparte de Jesús. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los cristianos entendemos que Jesús es Dios. No es el mismo que el Padre, son dos personas diferentes, pero la divinidad está en él y las obras que hace el Padre también las hace el Hijo. Como el Padre puede resucitar muertos, el Hijo resucita muertos. Como el Padre puede juzgar a todos, el Hijo puede juzgar a todos. Verso 49. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Posiblemente, dicen eruditos, estos discípulos están agotados, están con sueño, están confundidos y caen en pánico y caen incluso hasta en superstición, dicen los estudiosos, ¿no? Porque un fantasma, la palabra griega se refiere a una especie de espectro imaginario, ¿ok? Y ellos están creyendo en ese momento que están viendo un fantasma. Se dice que en el siglo I se tenía esta creencia que si un fantasma, un espectro se te aparecía de noche, las cosas empezaban a salirte mal. Entonces posiblemente los discípulos están diciendo, pues con razón nos están saliendo mal las cosas en el mar si aquí en el mar anda un fantasma. Es posible que caen entonces en esta superstición. Ojo, porque no es que la Biblia promueva la superstición. La Biblia lo que nos hace es informarnos la superstición que había en el contexto de esa gente, de esos pueblos en ese entonces. El mismo Elifaz en Job capítulo 4 versículo 16 dijo haber visto un fantasma que incluso habló con él. Pero todo eso era parte como del imaginario colectivo y del etos que se manejaba en los pueblos, en el contexto de las supersticiones de los pueblos. Bueno, hermanos, como les comenté la semana pasada que los liberales trataron de disminuir o minimizar el milagro de los panes diciendo que Jesús los sacó de una cueva, hay gente que también ha dicho que Jesús realmente no caminó sobre el agua, sino que algunos dicen que el barco no estaba tan al centro del mar, estaba un poco cerca de la orilla y los discípulos vieron a Jesús caminar en la playa y se confundieron pensando que Jesús estaba caminando sobre el agua. Hay tres razones por lo menos por lo que este argumento no tiene fuerza. Número uno, porque Mateo 14:24 dice puntualmente que la barca estaba a medio mar, es decir, muy lejos de la playa, muy lejos de la orilla. Entonces era muy difícil que en medio de esta tormenta, a esa gran distancia, estuvieran los discípulos viendo al Señor. Una segunda razón que dicen de que Jesús realmente estaba caminando en la playa, y es un argumento para, ¿verdad?, echar fuera esta suposición, es que estas personas eran pescadores, hermano, experimentados, eran personas que tenían experiencia andando en el mar y no es tan fácil que ellos confundieran estas dos cosas, alguien caminando en la arena de la playa y alguien caminando sobre las olas. O sea, un pescador experimentado, ¿cómo va a caer en esa confusión? Pero esta es la tercera y creo que es el clavo en el ataúd, porque resulta que cuando vas al pasaje paralelo de Mateo 14, 28 al 31, cuando el Señor venía sobre las olas, Pedro se envalentonó. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti también sobre las aguas. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerda del pasaje? Pedro baja de la barca, el agua lo sostiene en ese momento, da sus primeros pasos, voltea a ver el viento, le da miedo y se empieza a hundir. Y justo ahí, donde hay profundidad suficiente como para hundirse, Jesús lo saca. Están parados entonces ambos al mismo tiempo en un lugar con una profundidad suficiente como para que un hombre se ahogue. No estaba Jesús en la playa entonces, sino que estaba en las aguas, caminando sobre las olas del mar. Versículo 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. No es para menos, ¿verdad? Están turbados, la tormenta, creyendo que es un fantasma, están asustados, pero entonces Jesús les habla y les dice, no teman, yo soy. La voz del Señor los calma a los discípulos que están amedrentados en ese momento. Y vamos a ver el pasaje que les comentaba, donde Pedro precisamente, después de que lo reconocen, pide ir a él. Mateo 14, 28 al 31.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las olas. Y dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenemos que ir a Mateo para leer esta historia. ¿Por qué Marcos no nos la cuenta, no? Es algo muy impactante como para que Marcos la omita. Pedro también medio caminó sobre las aguas. Los expertos dicen que Marcos es un evangelio escrito por ayuda de Pedro. Pedro de alguna manera es el que le cuenta todo a Marcos para que escriba su evangelio. Y Pedro en un acto de humildad omite el pasaje, queriendo que todo el foco esté sobre el maestro que caminó sobre las aguas y no sobre él. ¿O qué dicen ustedes? Quizás porque se hundió. Dijo: no, quiten eso. Y vea lo que les dice el Señor. El Señor les dice: yo soy. Acuérdese, es de noche, están las olas a todo lo que da, el viento. Y es curioso que Jesús simplemente les diga: yo soy. No les dice: yo soy Jesús. Yo le hubiera dicho: ¿tú eres quién? Yo soy quién. ¿Quién eres? Pero obviamente, hermano, los discípulos han estado ya bastante tiempo con Jesús, por lo menos un año a esta altura. Ya conocen su voz. Y las ovejas deben de conocer la voz del pastor y seguirlo. Este yo soy es impactante en los evangelios. En un momento, en Juan capítulo 18, verso 6, cuando Jesús le dijo a los que lo venían a arrestar: yo soy, cayeron al suelo todos. En este momento Jesús les dice: yo soy, y de alguna manera les levanta el ánimo. A algunos Dios los derrota, ¿verdad? Y a otros Dios nos levanta con su presencia, con su deidad. Hay eruditos aquí ven de hecho a Éxodo 3:14, yo soy, el ego eimi en griego de yo soy, que es aplicado al Padre, aplicado al Hijo en el Nuevo Testamento. Verso 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Han visto a Jesús caminar, hermanos, sobre el agua, calmar al instante la tormenta. Han observado incluso a Pedro dar ahí unos pasitos en el agua. Están obviamente, hermanos, muy asombrados con todo lo que está pasando. Jesús sube a la barca, la tempestad se calma con rapidez, la tormenta se termina. Verso 52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La Nueva Versión Internacional lo traduce más como que sus mentes estaban turbadas. Aquí Marcos lo tradujo en la Reina Valera del 60 como que sus corazones estaban endurecidos, ¿no? Pero no es para menos, obviamente. Ellos están tratando de figurar quién es realmente Jesús. No habían entendido lo de los panes, nos dice Marcos. Y aquí es entonces donde tiene sentido por qué Jesús hace este milagro, por qué Jesús camina sobre el agua. Parece que la fe que les faltó para entender lo de los panes tenía que ser afirmada en los discípulos con este milagro de caminar sobre el agua. ¿Cómo lo sabemos? Porque mire lo que dice Mateo 14:33. Mire lo que dice ahí. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Marcos acaba la nota diciéndonos que su corazón estaba endurecido porque no habían entendido lo de los panes. Mateo nos aclara que ahora caminar sobre las aguas los hace llevarlos a la adoración y reconocer que Él es el Hijo de Dios. Al final, entonces, este acto de Jesús de caminar en el agua no tenía el propósito de un despliegue de poder o de exhibicionismo solo por querer. Voy a caminar sobre las aguas solo porque quiero. No. Tiene el propósito de alimentar la fe de sus discípulos, que deben de tener bien claro quién es Él, porque ellos se van a quedar predicando cuando Él ya no esté. Deben de tener claro qué es lo que van a predicar. Bueno, en nuestra conclusión del punto 2, entonces, hermano, que titulamos Jesús camina sobre el mar, Agustín de Hipona hizo un comentario muy interesante. Se lo voy a leer. Le voy a leer qué fue lo que Agustín dijo de este pasaje. Dijo: vino hollando las olas y así pone bajo sus pies todos los tumultos de las marejadas de la vida. Cristianos, preguntó, ¿por qué temer? Eso dijo Agustín de Hipona de este pasaje. Si él pudo venir caminando sobre las olas, cuando las olas eran el tormento de los discípulos, ¿qué podemos temer? Sí, las olas pueden dar miedo,
Pero si pones atención, Él viene sobre las olas. Entonces Él tiene cuidado, hermano, de nosotros. En la tormenta anterior que vimos en un sermón pasado, Jesús calmó el viento y calmó las olas. Ahora no los calma necesariamente así, sino que primero, antes de calmarlos, ¿qué hace? Camina sobre ellos. Sube a la barca y los calma, pero antes de calmarlos, camina sobre ellos. ¿Por qué? Es el creador de las cosas, las controla de principio a fin, las puede calmar o aún demostrar sin calmarlas que Él es más poderoso que ellas, que tiene poder sobre ellas. Las domina a su antojo, pero ¿para qué? ¿Solo por su antojo? No, siempre para su gloria y siempre para nuestro bien. Y por último, punto 3, Jesús sana a las multitudes. Jesús sana a las multitudes. Y aquí vamos a hacer algo que casi no hago, pero vamos a saltar de una perícopa a otra, ¿no? Que esos son los títulos que llevan ahí, en teología le llaman perícopas. Si usted se da cuenta, aquí aparece otro título, ¿no? Jesús sana a los enfermos en Genezaret. En la Reina Valera dice así. Y generalmente no lo hago, pero aquí es necesario, porque de hecho esto es solamente un resumen de todo el capítulo 6, entonces hay que terminarlo. Jesús sana a las multitudes, verso 53 al 56, Marcos 6, 53 al 56. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Este es como un resumen prácticamente que Marcos nos está dando de todo el ministerio del Señor. Verso 53 dice que una vez que termina esta travesía, el Señor sube a la barca con ellos, llegan a este lugar de Genezaret, ¿ok? Que está cerca de Capernaum, usted lo puede ver en un mapa. Entonces, según vimos antes, Juan 6:17 indica que los discípulos atravesaron el lago para ir a Capernaum, pero primero Marcos nos dice que llegan a Genezaret. De ahí caminaron a Capernaum. Esto usted lo puede saber que es verdad si usted va a Juan 6, 22, 25, anótelo y lo lee en su casa, porque Juan nos aclara esto, como si Jesús llega a Genezaret y luego en el camino a Capernaum, cuando la gente lo anda buscando, lo encuentran en Capernaum. Juan 6, 22 al 25. Verso 54, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Ya el ministerio de Jesús está en toda su máximo esplendor de popularidad, es conocido por todos lados y la gente viene. Lamentablemente vienen solamente por los milagros, es lamentable, ¿verdad? Eso lo sabemos porque Juan más adelante nos va a decir eso, que la gente solamente venía por los milagros. Verso 55, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. ¿Ok? Mientras iban caminando de Genezaret a Capernaum por el camino, le ponían a los enfermos, los sanaba, algunos tocaban su ropa, eran sanados, venían en lechos, etcétera. Verso 56 y último, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Qué bonito, ¿verdad? Sin embargo, Jesús conocía su corazón. No venían a entregarse a Él, venían a ver qué sacaban de Él. Mire lo que dice Juan 6, 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Toda esta multitud que vino a Genezaret y a Capernaum a que Jesús les hiciera un milagro, cuando Jesús les dijo, les es necesario comer mi carne y beber mi sangre, hablando de su muerte y de su resurrección, dijeron, no, esta es una dura palabra, y lo dejaron, se fueron. ¿Querían los milagros? No lo querían a Él. Querían recibir de Él, no querían darse a Él ellos. Conclusión de nuestro punto 3 entonces, hermano. Con esto vamos a terminar nuestro punto 3, que se tituló Jesús sana a las multitudes. Podemos ver que esto es un resumen rápido que Marcos está haciendo de muchos milagros, porque resulta que estos milagros se parecen a milagros que ya hemos visto de Marcos, ¿no? Gente en lechos, Marcos 2, el paralítico en el lecho. Gente tocando el manto de Jesús, la mujer del flujo de sangre. ¿En dónde vimos eso? Alguien ayúdeme, por favor. Mujer del flujo de sangre.
para atrás, Marcos capítulo 6, no, perdón. ¿5 qué? Bueno, la mujer del flujo de sangre también se parece a estos milagros que vemos aquí. Entonces, como que Marcos está encapsulando toda esta lista de milagros que ya hemos visto en el Evangelio de Marcos en algún otro lugar. ¿Cuál sería la aplicación, hermano, de este punto para nosotros? Jesús nos espera con todas nuestras necesidades. Sí, la gente venía a Él, ponían sus necesidades a los pies de Él, pedían a Él. Pero antes, hermano, de que nosotros nos volvamos solamente a pedirle al Señor en todo tiempo, deberíamos primero de darnos nosotros a Él. Porque esta gente no se dio a Él, al final le dieron la espalda y lo abandonaron. Hubo un momento en que hasta los discípulos el Señor les dijo, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Ahí fue donde Pedro precisamente ya lo confesó, ahora sí diciendo, no, ¿a quién iremos si tú eres el Hijo del Dios viviente? Me parece que eso lo vamos a ver en el capítulo 8, la confesión de Pedro, por ahí más adelante, ¿ok? Entonces, hermanos, vamos a ver una conclusión final de todo el sermón y ya con eso terminamos. Y por lo menos le quiero dejar 7 lecciones prácticas de este sermón, 7 lecciones prácticas para nuestra vida. Lección número 1, Jesús ora mientras nosotros luchamos, ¿ok? Mientras nosotros estamos luchando con alguna situación, como los discípulos están a medio mar luchando con una situación, el Señor ve la situación y está orando en medio de nuestras tormentas, intercediendo por nosotros. Lección número 2, Jesús ve nuestra dificultad. Es decir, aunque nosotros no lo vemos a Él físicamente, Él sí ve la dificultad de nosotros. Él está pendiente a nuestras necesidades, a nuestras limitaciones, afán, ansiedad, lo que de repente nos pasa en este mundo caído. Lección número 3, Jesús llega en el momento oportuno. Llegó en la 4ª vigilia, pareciera tarde para ellos, porque estuvieron batallando mucho, pero no era tarde para Él. Él llegó justo a tiempo y los ayudó para que se calmara la tormenta y pudieran llegar a su destino. Lección número 4, Jesús domina lo imposible muchas veces a favor de nosotros, ¿no? Al caminar sobre el mar demuestra que tiene poder sobre su creación para beneficio de nosotros que somos sus criaturas. A nosotros muchas cosas nos parecen imposibles, para Él son fáciles. Las tiene debajo de sus pies como las olas. Lección número 5, el miedo muchas veces nos impide reconocer la voz del Señor. Es un fantasma, dijeron los discípulos, ¿no? El temor puede nublar nuestra visión, nuestro entendimiento de cómo el Señor está con nosotros. Lección número 6, la palabra de Jesús nos trae calma. Cuando les habla y les dice, tranquilos, no tengan miedo, que yo soy. ¿Dónde está la palabra del Señor ahora? Está aquí. Lea los evangelios, lea las cartas, lea la palabra del Señor, llénese de la palabra del Señor, ore y eso le va a traer paz. Lección número 7, Jesús finalmente sube a la barca, sube a nuestra barca, está con nosotros comprometido al grado de subirse a la barca. El viento cesa, ¿ok? El Señor se acerca, el Señor está cerca de nosotros en una situación X para traernos paz. Y con esto termino. Nosotros debemos de reconocer, hermanos, como alguien dijo por allí, que nuestra barca es muy pequeña. Nuestra barca es muy pequeña, que el océano en el que vivimos es muy grande, que las tormentas de la vida pueden resultar aterradoras, que nos fatigamos mucho en esta vida para poder sobrevivir, luchamos para poder seguir adelante, pero sabemos que el Señor, hermano, puede caminar sobre las aguas, sobre las olas, sobre las tempestades que de repente se levantan en nuestra vida. Venir a nosotros, entrar a nuestra barca y decirnos, no temas, porque yo soy. Amén. Vamos a orar, hermanos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.